Esta historia tuvo una gran repercusión mundial entre los años 70 y 80. En España, la escena se sitúa en Galicia. Hasta allí se dirigió un matrimonio de Madrid que deseaba pasar unos días de asueto en Santiago de Compostela. Pero entre parada y parada el viaje se hizo más largo de lo normal. La noche cayó y una espesa niebla se cernió sobre el vehículo dificultando la conducción. O al menos eso es lo que creían, porque la oscuridad era cada vez mayor. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante ocurrió cuando se disponían a salir de un túnel. Al hacerlo, descubren que la claridad había de nuevo ganado terreno, pero el paisaje que tenían frente a sus ojos era radicalmente distinto al que les rodeaba apenas unos segundos antes. Quedaron realmente desorientados. Avanzaron unos kilómetros en mitad de una soledad casi mágica en la carretera. Afortunadamente toparon con una gasolinera. Decidieron detenerse allí para preguntar cómo podían llegar hasta Santiago. Al matrimonio le llamó la atención nada más saludar el extraño acento de los empleados. No parecían españoles. Pocos minutos después comprobarían que efectivamente así era. Hubo minutos de desconcierto. Uno de los trabajadores les explicó cómo llegar a Santiago, pero el matrimonio no entendía las indicaciones. No les parecían adecuadas. Comprobarían de inmediato por qué. Y es que les estaban explicando cómo llegar a Santiago, sí, pero a Santiago de Chile. En realidad, el vehículo parecía haber dado un salto en el espacio tras ser abordados por aquella nube y penetrar en el túnel. Algo mágico, como si hubieran atravesado una puerta dimensional. La fantástica historia, con diversas variaciones, se extendió mucho en algunos países, entre ellos España. Pero por desgracia es irreal. Nunca ocurrió algo así. Se trata de una leyenda urbana que ha resistido el tiempo y que se ha adaptado a cada entorno geográfico en donde se extendió. De este caso conocemos el origen. Hay que situarlo en mayo de 1968. Cuando el periódico argentino La Razón publicó una historia realmente curiosa. Según lo revelado por este diario, los hechos mágicos ocurrieron en una carretera de Chascomús, a 120 kilómetros de Buenos Aires, en Argentina, cuando el matrimonio Vidal viajaba en coche en un Peugeot 403. De acuerdo al relato, todo sucedió cuando entraron en una espesa niebla. Al salir de ella se dieron cuenta de dos cosas. Por un lado, el reloj marcaba que de un instante a otro habían pasado 48 horas. Pero lo más sorprendente es que ya no se encontraban por aquella carretera rural, sino que atravesaban otra carretera. Estaban a más de 6.000 kilómetros de distancia de aquel lugar, muy cerca de la localidad de Maipú, nada menos que en México. Las autoridades tuvieron que intervenir. Desde el consulado argentino en Maipú se establecieron las comunicaciones oportunas para poder repatriar el coche y al matrimonio. Según se explica en el artículo de La Razón, el vehículo fue enviado a Estados Unidos para su examen. Por algún extraño motivo, al matrimonio Vidal le devolvieron un coche igual, del mismo modelo, pero no el que tenían cuando viajaban. A partir de entonces, un espeso silencio oficial cayó sobre el caso, pero numerosas publicaciones especializadas lo recogieron. A medida que se publicaba el caso, se añadían nuevos elementos. En un libro de 1976 se dice que la mujer que iba en el coche sufrió leucemia tras el incidente y que fallecería 3 años después. Poco a poco, la historia fue adaptándose y ampliándose. A fuerza de repetirse el asunto y de repetirse cada vez de una forma distinta, el caso se transformó y adaptó a cada región del mundo. Sin embargo, el relato siempre mantenía dos elementos principales. Por un lado, la niebla y el túnel como detonante del viaje, y por otro, la presencia de una gasolinera como el lugar en el cual los viajantes se dan cuenta de lo ocurrido. En algunos casos, ese viaje se produjo entre España y América, en otros, entre España y Alemania. Mientras, en Alemania, se cuenta que el matrimonio apareció en el Reino Unido, pero ninguno de esos casos son reales y jamás se ha podido documentar la existencia de una sola persona que lo afirmara. Además, 30 años después de publicarse, el episodio que originó la leyenda se explicó de forma satisfactoria. Al parecer, el inventor del caso Vidal fue un cineasta argentino llamado Aníbal Uset, que contó para su farsa con la colaboración del periodista Tito Jacobson, el primero en publicar la historia. El objetivo del engaño era promocionar una película de Uset sobre ovnis que se estrenaría 2 meses después de publicarse el caso, aunque el largometraje tuvo una repercusión igual a 0. En la película, el protagonista recoge en una aislada
carretera de Argentina a una explosiva rubia con la cual apenas unos minutos después se entrega la pasión amorosa. En ese momento, la luz de un no identificado les aborda. Acto seguido, la pareja se encuentra en las proximidades de Madrid. Pero eso solo ocurrió en la película, mientras que el caso Vidal se inventó para promocionarla. El resto de la historia ya fue cosa del rumor que, al extenderse, se convirtió en una nueva leyenda urbana.